Vamos a hacer un pequeño... En el caso, recuerden, del espejo cóncavo, los rayos notables eran el rayo paralelo al eje, que luego de reflejarse pasaba por el foco, y un rayo que pasaba por el foco se reflejaba paralelo. ¿Sí? Esos eran los dos rayos. En el caso de que el objeto estuviera entre el foco y la lente, es exactamente igual, solo que el rayo que pasa por el foco pasa antes por el foco. No, digamos, sale del objeto y obviamente no puede pasar por el foco porque está delante. Entonces en realidad vamos a tomar un rayo que sale del foco y pasa por el objeto, pero ese se refleja paralelo, no es distinto. Este era el espejo cóncavo. El espejo cóncavo puede dar imágenes reales y virtuales. En cambio, el convexo son todas virtuales las imágenes que puede dar. En este caso, tenemos un rayo paralelo al eje, se refleja no pasando por el foco, sino como si viniera del foco, porque el foco está del otro lado. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros reflejamos el rayo y lo unimos, ¿qué hacemos? Lo unimos con el foco, hacemos línea de punto, obviamente, desde del lado virtual para que quede claro que esa es la prolongación del rayo, no el rayo, y luego dibujamos el rayo. Y después, un rayo que vaya hacia el foco, ya en este caso, no, digamos, el foco está de este otro lado, entonces vamos hacia el foco, ahí podríamos dibujar o no la línea de punto para que se entienda que esto viene, digamos, se está dirigiendo hacia el foco o no, eso ya depende de ustedes, del tamaño del dibujo, para que no quede tan rayado. Y ese rayo se va a reflejar paralelo. ¿Sí? Esos serían los rayos notables en el espejo convexo. ¿Sí? Esas es las diferencias entre el cóncavo y el convexo. Bueno, a ver. Vamos a hacer el 12. Ya somos 70, bueno, ya está. Más que bien, ¿qué pasa? Eh, recuerden, chicos, que nosotros acá en clase vamos a poder hacer algunos ejercicios, sí, a modo de ejemplo, pero después insisto en que tienen que hacerlos ustedes en sus casas solos o en grupo, no importa, pero realmente hasta que no los hacen alguna vez desde su parte, no van a terminar de entenderlo el tema. Insisto con eso porque realmente es muy importante. Vamos entonces a hacer el 12 porque ese no lo tienen en YouTube, o sea, no está grabado ese, así que vamos a arrancar con eso. Fecha de parcial, sí, yo les había aclarado la primera clase que
tienen que buscar el calendario académico, que vimos también cómo se accedía desde la página de la Facu, y busquen la última semana de clases o la anterior del primer cuatrimestre, ¿no? Y siempre cae ahí. A veces digamos, yo podría decirles que es la última, pero a veces, no sé, nos piden adelantarlo porque esa última semana tenían muchos parciales, pero en realidad todas las materias anuales van a tomar el examen esas 2 semanas, así que les conviene ir estudiando de a poco porque realmente esas 2 semanas van a estar muy complicados de parcial. Así que eh, es eso. Si quieren que les diga una fecha para agendarla, es el martes de la última semana, con posibilidades de adelantarlo 1 semana si es que venimos bien. Ya hicimos por lo menos las unidades eh, que necesitamos ver el primer cuatrimestre, lo adelantamos, no hay ningún problema. Profe, creo que la última semana de clase, ay, perdón, se cortó. Antes de las vacaciones es el 6 de julio, el día para. Ah, bueno, claro, entonces, si es feriado, entonces sí va a tener que ser sí o sí la anterior. La profe del teórico nos dijo que iba a estar la primera semana después de las vacaciones. La primera o la segunda. No sé ¿El quién me parcial dijo. de teórico? Sí, del físico teórico y después nos dijo que generalmente se uní, tipo, eran las mismas semanas, primero el teórico y después el práctico. Bueno, no, no estaba, no estaba enterado de eso. Eh, lo veo entonces con Patricia y les aviso, si ella les dijo eso, eh, habrá tomado esa decisión, no hay problema, entonces será esa semana. No nos cambia mucho, digamos. La cantidad de semanas de clase va a ser la misma, bueno, más sabiendo si tenemos ese feriado ahí que nos roba, que nos roba una clase. Pero si Patricia les dijo eso, entonces no me hagan caso a lo que dije antes. Será entonces la primera semana después de las vacaciones. Sí, sí. Perfecto, gracias, profe. De nada. Bueno, vamos a fijar esto. Vamos a mover un poco. Entonces, vamos a hacer el 12. Vamos a poner a grabar. ¿Qué le pasa a esto? Está media rebelde la computadora hoy. Bueno, listo. Como les decía, vamos a hacer el 12 porque sé que no está en YouTube, pero recuerden que allá tienen varios ejercicios para ir viendo y para que puedan ir haciendo ejercitación de la unidad. El 12 dice lo siguiente: el haz luminoso mostrado en la figura incide sobre la superficie 2 con el ángulo crítico. Determinar el ángulo de incidencia θ 1. El prisma está rodeado de aire. Ese es el otro dato que nos da. Entonces, tenemos un prisma
equilátero. Triángulo equilátero. Tenemos, bueno, el gráfico nos indica que el rayo incide primero sobre esta cara horizontal o superior, como cualquiera de las dos formas. Va a incidir con un ángulo θ 1 o θ de incidencia. Le puse un 1. Que es justamente lo que nos pide el ejercicio que calculemos, ¿no? Bueno. No tenemos muchos datos, salvo que este es el ángulo crítico. Y que está rodeado de aire. Este es n igual a 1. Y este n no lo conocemos, ¿sí? Le vamos a poner... Me quedó chico el gráfico. N del prisma. No lo conocemos. Bueno. Antes de arrancar, vamos a hacer un... No se ve. A ver, lo podemos acercar. Bueno, a ver. Ahí acerqué la cámara, acerqué la luz. No sé si mejoró. Se ve bien. Bueno. Les decía, antes de resolver el ejercicio, quiero hacer un pequeño repaso de refracción. ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto reflexión, pero esta es la primera vez que vemos refracción. En el caso de la refracción, que es un fenómeno totalmente distinto,
lo que tenemos es un cambio de superficie, ¿sí? Ambas superficies tienen que permitir digamos, el paso de la luz. Distinto era en la reflexión, donde uno era opaco, es decir, no la dejaba pasar, y era una superficie lisa, por lo tanto se reflejaba. En el caso de la refracción, ambos dejan el pasar la luz, pero ¿qué pasa? Al ser distintos los medios, la velocidad de la luz en ese medio es distinta, y por lo tanto, en el momento en el que el rayo cambia de superficie, se refracta, es decir, cambia su dirección. Las leyes de la refracción son, digamos, la primera es muy similar a la de la reflexión. En donde nosotros tenemos el cambio de superficies, que sería la línea que divide las dos distintas superficies, o materiales o medios, en realidad, no superficies, medios. El rayo incidente, la normal a la superficie, y el rayo refractado. Tanto la normal como ambos rayos están en un mismo plano. Eso es lo que dice la primera ley de la refracción. Siempre el ángulo lo vamos a medir entre el rayo y la normal. Entonces este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo refractado. La segunda ley es la que nos relaciona los ángulos y los índices de refracción del medio, que es lo que llamamos ley de Snell, que ustedes ya habrán visto cómo llega, digamos, cómo se deduce esa ley en la teoría. Nosotros únicamente la vamos a aplicar, ¿no? Seno del ángulo de incidencia por el n de refracción en el medio en el que incide, igual al seno del ángulo de refracción por el n de refracción, es decir, el índice de refracción en el medio donde se refracta el rayo, o sea, en el segundo medio. Esa es la ley de Snell, es bastante sencilla. Básicamente con esta ecuación vamos a resolver todos los ejercicios. Lo único que podríamos agregar es la definición de índice de refracción. El índice de refracción es igual a al cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, que es una constante, dividido la velocidad de la luz en un medio determinado. Eso me va a dar el índice de refracción de ese medio. Es muy sencillo. Como son cocientes de velocidades, es adimensional, o sea, no tiene unidades el índice de refracción. Mientras más pequeña, otra particularidad, mientras más chica sea la velocidad en el segundo medio, perdón, mientras más chica sea la velocidad de la luz en ese medio, comparada con la velocidad de la luz en el vacío, bueno, mayor va a ser el índice de refracción. Es decir, en el vacío, ¿cuánto vale el índice de refracción? Y si yo acá, velocidad en el medio, pongo la del vacío, C dividido C me queda 1. O sea que en el vacío el índice de refracción es 1. ¿Por qué puse 1 acá en el aire? Bueno, porque la velocidad de la luz en el aire es prácticamente la misma que en el vacío. En realidad es 1, tiene 2 o 3 ceros y después viene, si no me equivoco, un 3, una cosa así. Pero es tan pequeña la diferencia que en la práctica nosotros en la ejercitación directamente no renegamos y usamos 1, ¿sí? Porque no nos va a cambiar el resultado. Por eso es que puse 1 acá, ¿sí? Eso es, digamos, en la práctica, como les digo, es lo mismo,
En la teoría no. Está bueno que no se olviden que la velocidad, el índice de refracción del aire no es 1, es casi 1 y por eso lo usamos como 1. Ok, otra cosa que es importante repasar. Si nosotros resolvemos para distintas situaciones la ley de Snell, vamos a ver que cuando pasamos de un medio de menor índice a uno de mayor, es decir, el rayo va rápido, podríamos decir como que va rápido y de pronto pasa un medio donde viaja más despacio. En esos casos, cuando aumenta el n, el rayo se acerca a la normal, como está acá. Se achica el ángulo de refracción, es más chico que el ángulo de incidencia. Cuando ocurre lo contrario, Profe, una pregunta. sí, Cuando el ángulo, digamos, del segundo medio es más grande, ¿se va acercando a la normal o no? no, porque recordad que el ángulo lo medimos respecto a la normal. Entonces, mientras más, o sea, no sé a cuál le decía más grande, pero si este se hace más grande, entonces se está alejando de la normal, que es Claro. esta. Quise decir que si, digamos, el tita 1 sería más grande, se acerca. Lo dije al revés. A ver, no, pero tampoco. Si el tita 1 vos lo haces más grande, o sea, sí se va a acercar a la normal, pero va a ser más grande que en el caso que yo dibujé, ¿no? Claro, sí, sí. No se achica mucho más. Siempre y cuando sean los mismos índices de refracción, ¿no? Los mismos medios. En cambio, si pasamos de un medio mayor a uno menor, de menor índice, el rayo se aleja de la norma. Entonces pasamos a un ángulo de reflexión más grande. Estos son, digamos, los dos casos normalmente, salvo un caso muy especial. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner N1, N2, N1, N2. En este caso, N2 mayor que N1. Y en este caso, N1 es mayor que N2. Ahí está. Repito. Estos son los dos casos que se dan normalmente, a excepción de uno muy particular que ya lo vamos a ver. Si pasamos de un índice menor a uno mayor, es decir, el rayo se frena porque viaja a una velocidad mayor acá que en el segundo medio, se acerca a la normal. Es decir, este ángulo va a ser más grande que este. Se acerca el rayo a la normal. El otro caso es que pasemos de un índice mayor a uno menor, es decir, que el rayo se acelere. Venía viajando en un medio que viaja despacio y pasa a un medio en el cual viaja más rápido. En ese caso, se aleja de la norma. No sé si sigue quedando alguna duda. Pregunten. Bien. Como les decía, ¿no? Estos son los dos casos normalmente.
salvo una excepción, que es la de lo que llamamos el ángulo, el famoso ángulo crítico. A ver, primero, el ángulo crítico se va a dar únicamente en este caso. O sea, cuando pasamos de un índice de mayor a uno de menor, a un medio de mayor índice a uno de menor índice. Solo en esta situación se va a dar el ángulo crítico. ¿Qué es lo que dice el ángulo crítico? Bueno, la teoría dice que si yo a este ángulo, al de incidencia, lo voy agrandando, ¿sí? A medida que yo lo voy agrandando, el rayo va a ir saliendo con un mayor índice de refracción. Pero va a llegar un punto, o sea, existe un determinado ángulo, dependiendo de los medios, para el cual el rayo existe un determinado ángulo para el cual el rayo decimos que se refracta con un ángulo de 90 grados. A este ángulo, al ángulo de incidencia que hace que el rayo salga con 90 grados, lo llamamos ángulo crítico. Ahora, si el ángulo de incidencia es 0,000000001 grado, o sea, nada, una porción muy pequeña mayor que el ángulo crítico, entonces ya ocurre lo que llamamos reflexión total. Entonces, si este era el crítico, a ver, vamos a dibujar el crítico. Si este es el crítico, si el de incidencia es apenas un poquito mayor, entonces ya ocurre reflexión total. Ahora, entonces acá lo que nos guía son las leyes de la reflexión, que es lo que ya vimos, en donde el ángulo incidente era igual al ángulo reflejado. Profe, una pregunta. Sí. El ángulo crítico entonces vendría siendo el de Tita 1, digamos. Este Tita 1. Ujú. No. A ver, ya vamos a ver en el ejercicio cuál es el crítico. Lo que tiene que quedar claro ahora es, el ángulo crítico es el ángulo de incidencia que hace, ¿sí? Que hace que el rayo salga con 90 grados. Ahora, aclaración muy importante. Esto es lo que dice la teoría, ¿sí? Que para el ángulo crítico el rayo sale con 90 grados. En la práctica, como yo les dije que un rayo 0,000000001 grado mayor ya no sale con 90 grados, sino que se refleja. Esto pasa en la práctica, o sea, si nosotros hacemos un experimento vemos eso. Entonces, ocurren las dos cosas en realidad casi en simultáneo, es decir, nosotros hacemos incidir un rayo con el ángulo crítico y ¿qué sucede? Vemos algunos rayos, o digamos un rayo que sale con 90 grados, pero vemos otros que se reflejan. Eso es lo que pasa en la práctica y por eso es que acá directamente el rayo, si bien nos dice el enunciado que el ángulo acá es el crítico, nos está dibujando reflexión total. Entonces ustedes van a decir, pero póngase de acuerdo, ¿no sale con 90 grados cuando es el ángulo crítico? Bueno, sí, exactamente. Lo que pasa es que en realidad ocurren las dos cosas. ¿Y por qué nos está aclarando que es el crítico? Y bueno, porque, a ver,
Otra cosa importante, nosotros dijimos que cuando pasamos de un medio de mayor índice a uno de menor, vamos a tener ¿cuántos casos? A ver, si el ángulo de incidencia es menor que el crítico, o sea, todos los ángulos que ustedes tienen de acá para acá, podemos dibujar la cantidad de rayos que querramos en todo este sector. Todas esas situaciones, bueno, ¿qué va a pasar? El ángulo se va a refractar, se va a alejar de la normal, pero va a salir del otro lado del cambio de medio. Si justo estamos en el ángulo crítico, vamos a ver algunos rayos que salen a 90 grados y bueno, seguramente algunos se va a reflejar también. Y todos los rayos que estén de acá, o sea, del ángulo crítico para abajo, es decir, que sean mayores al ángulo crítico, ya vimos, muy poquitos, es ser infinitesimalmente mayor, va a ocurrir la reflexión total. Es decir, cualquier rayo mayor a ese se refleja. Entonces, nosotros, si el ejercicio únicamente nos diera este gráfico, donde vemos que se refleja el rayo, no podríamos resolver nada, digamos, porque nos faltan datos, ya lo vamos a ver. En cambio, el ejercicio nos aclara que está justo en el ángulo crítico, porque esta situación se podría dar en cualquier ángulo mayor al crítico, pero él nos dice no, 42 es el crítico. Gracias a eso vamos a poder resolver el ejercicio, si no, no podríamos, y lo vamos a ver. Profe, Sí, o sea, cuando tenés el ángulo crítico de incidencia, el rayo se refleja en 90 grados, o sea, sería como que se queda justo en la superficie. exactamente. Bien. Se viaja justo por el cambio de superficie. Sí. Ocurre ambas cosas en el ángulo crítico. Sí, sí, eso, a ver, insisto, eso es en la práctica, ¿no? En la teoría, o sea, si ustedes están desarrollando el tema en el teórico, si ustedes ven un libro y demás, van a ver que en el ángulo crítico el rayo sale a 90 grados. Pero ¿qué pasa? Como la teoría nos dice que 0,000000001 grado mayor ya ocurre reflexión, en la práctica, ¿qué pasa? No manejamos nosotros rayos tan exactos. O sea, cuando nosotros vamos al laboratorio y hacemos una experiencia con un prisma, normalmente el rayo, de hecho, a ver, lo más común que tenemos es una lámpara. O sea, imagínense una lamparita de luz que le ponemos, por ejemplo, puede ser un plástico o un cartón en el cual dibujamos una ranura, ¿sí? Le hacemos un huequito, una rayita. Entonces dejamos pasar únicamente lo que llamamos un haz de luz. Pero ese haz de luz no es perfecto. O sea, primero que no es ancho. Entonces, cuando ese rayo, ese haz incide, hay ciertos rayos que justo están en el crítico, pero hay otros que a lo mejor son un poquito mayores, y entonces ya vemos ambas cosas. Por eso en la práctica ocurre eso. ¿Mm? Pero es importante que lo tengan presente. Vamos entonces, hecho el repaso, vamos a resolver entonces el ejercicio. Nosotros tenemos el ángulo θ1, que es el que queremos conocer. El ángulo de refracción no lo conocemos, pero lo podríamos calcular
lo podríamos calcular geométricamente. ¿Cómo? Bueno, a ver. Fíjense. Entre esta, digamos, esta superficie, su normal es esta. Por lo tanto, este ángulo vale 90 grados. Si este vale 90 y este vale 42, ¿este cuánto tiene que valer? Profe, perdón, pero ¿cuál era el ángulo que medía 90 grados? El ángulo entre la normal y la superficie. O sea, todo esto sería este más este. ¿Está bien? O sea, entre la superficie y la normal, que es esta línea de puntos a la superficie. Porque por definición la normal es perpendicular. Es decir, tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, todo esto es, perdón, de acá hasta acá, 90. Yo sé que este es de 42, entonces ¿este cuánto tiene que valer? 48. 48. Claro, 90 menos 42, exacto, 48. Ok. Ahora, el rayo este, junto a las dos superficies del prisma, forman un triángulo acá. Forman un triángulo en el cual ya conocemos este ángulo de 48, conocemos que este vale 60, por lo tanto, podemos calcular este que está acá. 72 creo que da. 42, puede ser. 72 me dio a mí. 180, 72. 72, 180 menos 60 da 120, menos 48, 72. Bien, y ahora podemos hacer el mismo razonamiento similar de recién. El ángulo entre la superficie y la normal es 90. Si este vale 72, entonces... 18 vale. Claro. Ok, ahora. Ahora. Veamos una cosa. Ya que conocemos el ángulo de refracción, apliquemos la ley de Snell para esta refracción. Entonces, nosotros decimos seno de θ 1 por el índice de refracción n, que sería el del aire, igual a seno de θ r por n del prisma. Entonces, antes de resolver nada, nosotros no conocíamos θ 1, no conocíamos el ángulo de refracción, ni no conocíamos el índice de refracción del prisma. Por eso es que al ángulo lo intenté calcular geométricamente, porque por el lado de la ley de Snell no, digamos, no había mucho para hacer, estábamos medio complicados. Ahora, el ángulo lo encontramos geométricamente, por lo tanto, ya tenemos una incógnita menos, pero nos siguen quedando dos. Una ecuación, dos incógnitas, no lo podemos resolver todavía. Entonces tenemos que seguir buscando otro camino para por lo menos encontrar alguna de las otras dos cosas.
Entonces, lo que podemos hacer es analizar esta segunda refracción, que en realidad no es una refracción, termina siendo una reflexión. Pero ¿qué pasa? Está justo en el crítico. Entonces, ambas cosas. Aplicamos la ley de Snell para esta situación. Entonces, ¿qué decimos? Que el seno del ángulo crítico por el crítico está del lado incidente, entonces el índice de refracción es el del prisma. Es igual, y ahora tenemos que aplicar un poco de teoría, es igual al seno de 90 grados, porque esa es la definición de ángulo crítico. Es el ángulo que hace que el rayo se refracte con 90 grados. ¿Sí? Que en la práctica sabemos que también se va a reflejar porque es casi lo mismo, es una cosa. Pero la teoría nos dice que para 90 grados estamos en el ángulo crítico. Por n del aire. ¿Cómo sé que está el ángulo crítico? Me lo dice el enunciado. Si no, no lo podríamos saber. Sí, eso es importante. Fíjate, dice, el haz luminoso mostrado en la figura incide sobre la superficie 2 con el ángulo crítico. Era dato. Sí, porque si yo veo esto, yo no puedo saber si estoy justo en el crítico o es cualquier rayo. Recuerden, yo les dije, cualquier rayo menor al crítico también se refleja totalmente. O sea, este rayo, todos los que yo quiera dibujar. Profe, pero Todos esos rayos se reflejan. Sí, si en el enunciado dice que es el crítico, ¿por qué no está a 90 grados como decía la definición? O sea, un poquito más grande. bueno, es por esto, digamos, de que yo les digo que es casi lo mismo. Sinceramente lo podrían haber dibujado con 90 grados y listo. Pero como en la práctica se dan ambas cosas, lo que nosotros podemos suponer es que, bueno, sí, es 0,0000000000001 grados mayor al crítico en realidad, entonces por eso es que se refleja totalmente. Pero como es tan poquito lo que se pasa, para los cálculos yo tranquilamente puedo usar el valor del crítico. Esa es la respuesta. Ok, gracias, profe. Si lo hubiese dibujado a 90 también estaba bien. Ok. Analicemos qué conocemos y qué no. ¿De dónde sale el rayo de 18 grados? El rayo de 18 sale de acá. Este ángulo es de 90. Nosotros habíamos encontrado que este valía 72. A partir de este triángulo, de la suma de los ángulos de un triángulo, de los ángulos internos de un triángulo, tiene que dar 180. Entonces, encontramos este de 72. Y por lo tanto, 90 menos 72 da 18. Bien. ¿Qué conocemos de esta segunda refracción? El ángulo crítico, sí, es dato, es 42 grados.
NP, no. 0,90 es un número. El índice de refracción del aire es 1, es dato. Por lo tanto, en esta refracción sí podemos resolver. Entonces lo que vamos a hacer es despejar el índice de refracción del prisma. ¿Qué voy a hacer? Todo esto vale 1. Fíjense, en seno de 90 es 1 por n del aire, que es 1. Entonces directamente me va a quedar 1 dividido seno del ángulo crítico. Seno de 42 grados. Simplemente eso. A ver. Da 1,49, profe. Bueno, ahí lo noto. Bueno, no sé dónde está la calculadora. 1,49. Sí, porque después le sigue un 4 y entonces queda ahí, ¿no? 49. Bueno, ya conocemos el índice de refracción del prisma. Por lo tanto, a ver, si volvemos a la primera refracción, teníamos 3 incógnitas, pero θr lo calculamos geométricamente y índice de refracción del prisma lo acabamos de calcular, o sea que ya tenemos una sola incógnita, ya podemos, digamos, encontrar lo que nos pide el enunciado del ejercicio. Despejamos entonces seno de θ1. Nos va a dar seno de θr. Seno de 18 grados por 1,49 dividido el índice de refracción del aire, que dijimos que lo considerábamos 1. Eso va a ser igual al seno de θ1, pero yo no quiero saber el seno de θ1, quiero saber θ1. Entonces usamos la función arcoseno. Dividir por 1 nos da directamente el mismo número, así que ni lo puse. Y resolvemos eso. Recuerden que eso en la calculadora era Shift seno. ¿Sí? Eso nos da el ángulo cuyo seno vale el número que nosotros ponemos ahí adentro. 27,42 me da a mí. Bueno, 27,42, gracias. Y eso es lo que nos pedía el ejercicio, ¿no? Eso es θ1. Perfecto. ¿Se entendió? ¿Hay algo, alguna duda? Profe, no entiendo Sí. bien cómo saca el NP, la segunda fórmula que usó, la que está a la derecha. Sí.
El enunciado nos dice que acá, en esta situación que hay acá, el ángulo es el crítico. Entonces yo sé que 42 grados es el ángulo crítico. Entonces, para aplicar la ley de Snell al ángulo crítico, lo que hacemos es, en el caso del ángulo de incidencia, es el crítico, por eso yo escribí seno del ángulo crítico, por el índice de refracción en donde incide el rayo, que es el prisma, va a ser igual a ¿qué cosa? Y bueno, por definición, cuando el ángulo es el crítico, el rayo reflejado sale con un ángulo de 90 grados. O sea, esto es por la definición de ángulo crítico. El índice de refracción afuera era aire, por eso es N. Sí, ahí ya el resto lo entendí. No sabía dónde había sacado el ¿El ángulo. 90? No, el ángulo crítico. Ah, bien. Está en el enunciado. El enunciado nos dice que es el crítico el ángulo con el que incide sobre la segunda cara. Ahí está. Gracias. De nada. Bueno, vamos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a resolver. Tenía otra pregunta. Sí. ¿El ángulo crítico puede ser que también se llame ángulo límite? ¿O estoy confundida? Ángulo límite. Ujú. Yo no recuerdo, pero es probable que sí, digamos. No conozco otra cosa que sea el ángulo límite, la verdad. Ok, bueno, le digo crítico por las dudas. Sí, sí, sí. A ver. Sí, 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 también es ángulo límite. Ah, bien. Bueno, pero le digo crítico porque si no me voy a confundir. Está bien. Gracias. Bueno, vamos a hacer ahora, a ver, como les decía al principio, son muchos los ejercicios de esta unidad y la verdad que no hay dos iguales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sería el 18, porque no está en YouTube y porque además vamos a matar dos pájaros de un tiro, es decir, es un ejercicio donde hay más de un instrumento óptico, es decir, hay un lente y un espejo, entonces me interesa hacerlo por eso, y de paso, como hay un lente, vemos un lente porque todavía no hicimos ningún ejercicio de lente, ¿sí? Vamos a hacer eso. Entonces, el 18. El ejercicio 18 dice, en una experiencia de laboratorio se coloca un objeto de 0,4 metros, 0,40 metros, frente a una lente convergente, cuya distancia focal es de 0,15 metros. La imagen generada por la lente es captada por un espejo cóncavo que tiene 0,13 metros de distancia focal y que se encuentra a 0,5 metros de la lente.
dónde se forma la imagen real y cuáles son sus características. Entonces tenemos una lente primero, convergente, a 50 centímetros de la lente hay un espejo y entonces la imagen que se forma a partir de la lente pasa a ser objeto del espejo y se vuelve a formar otra imagen, ¿sí? Esa otra imagen es la que queremos calcular o determinar dónde se ubica y qué características tiene. Entonces, los datos que tenemos son, en una experiencia de laboratorio se coloca un objeto a 0,4 metros frente a una lente convergente. Entonces, 0,4 metros va a ser la distancia del objeto, ¿sí? Es P. Se encuentra a 0,4 metros de una lente convergente cuya distancia focal es 0,15 metros. ¿Qué signo le vamos a dar a esa distancia focal? ¿Positivo o negativo? Positivo. Bien, positivo, sí. Cuando la lente es convergente, le vamos a poner un signo positivo. Cuando la lente sea divergente, la distancia focal la vamos a poner negativa. Bien. La imagen generada por la lente es captada por un espejo cóncavo de 0,13 metros. Entonces, si es cóncavo, la distancia focal también es positiva. Así que le vamos a llamar foco E, vamos a poner de espejo. Este, si quieren, le podemos poner, no, lo vamos a dejar sin subíndice. Entonces, lo que no tiene subíndice es la lente, lo que tiene subíndice E es del espejo. Más 0,13. Bien, el último dato que nos da es la distancia entre el espejo y la lente. Entonces, esta la vamos a llamar X lente espejo. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran. Bueno, estamos con los datos. Profe, una consulta. Sí. Cuando hay recién dijo que el espejo cóncavo se ponía el foco positivo. Cuando es convexo se pone negativo.
Sí, perdón, me tilde. Estábamos hablando de un espejo, no sé, yo primero estaba pensando en una lente. No, en el espejo. El del espejo, sí, sí, sí. Cóncavo Bueno. positivo, convexo negativo. Siempre. Bueno, gracias. En el caso de las lentes, en realidad lo que nos fijamos no es si es cóncavo o convexo, sino si es divergente o convergente. Eso es lo que nos marca la diferencia. Bueno, entonces, este ejercicio, para resolverlo, lo podríamos hacer analíticamente y sí, pero la verdad que estaría un poco complicado solo analíticamente. Siempre es recomendable hacer un pequeño esquema o diagrama para ubicarnos y sobre todo para saber, por ejemplo, a ver, esta distancia de 0,5, si yo no hago un pequeño gráfico, no voy a saber bien cómo utilizarla. Entonces, vamos a tener que hacer un pequeño gráfico